Y David se cargó contra su familia y se cargó contra sus amigos, o sea, los hermanos en la fe, ¿no? Eso pasa, no quisiéramos que pasara, pero resulta que sí pasa. Tenemos que centrarnos en la realidad bíblica. Y entonces, ¿qué pasó en el versículo 22? Vamos a irnos al 22. Dice la escritura: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, ¿qué era lo que estaba cargando a David? Que David estaba tan molesto que él se enojó contra ellos y estaba deseando en su corazón que les fuera mal y comenzó a cargarse en eso. Entonces, cuando el Señor le contesta a él y le habla a través de su palabra en este salmo y le dice: echa sobre Jehová tu carga, es decir, déjame eso a mí. O sea, no empieces a cargarte, porque uno se le carga la mente, ¿sí? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué? O sea, David estaba diciendo, o sea, me hubiera esperado eso de cualquiera, del enemigo, eso está bien, pero del amigo, del familiar, del íntimo, del que comía con nosotros, una cosa de estas pues generaba mucho dolor y mucha aflicción, y son sentimientos encontrados, porque por un lado los amamos porque son parte de nuestra familia, pero por otro lado viene esa decepción y eso que carga y uno dice, pero es que yo no, o sea, eso duele mucho, eso molesta, eso como que le daba mucha rabia. Ahora tenía que irse, y no irse por cobarde, sino irse para que no destruyeran la ciudad en busca de defender su reinado. Entonces se va a las montañas y comienza toda una confrontación y toda una batalla. Y él se cargó frente a eso, estaba pidiéndole a Dios inclusive que descendieran vivos al Seol. Entonces el Señor le dice: no te cargues por eso y déjame eso a mí. Echa tu carga sobre mí, que yo tengo cuidado de ti, y yo levantaré, dice, y no dejará para siempre caído al justo. Una de las cosas que hace el Señor es que Dios no nos quiere, sí, posiblemente caemos, posiblemente vienen dificultades, posiblemente hay tropiezos, posiblemente esas cargas lo tiran a uno a desmoralizar y a tirarse a la pena, pero Dios no se alegra con que estemos caídos. Dios no vino para dejarnos en el piso, ni vino para tirarnos al suelo y para pisotearnos él mismo, sino al contrario. Dice que Él, su objetivo no es dejarnos caídos, pero no dice que no nos vamos a caer, sino que dice: no dejará para siempre caído al justo. Es decir, que habrá tiempos donde vamos a tener que enfrentar estos, pero que llegará el momento en que el Señor nos levante. Amén. Entonces, eso es parte del proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces yo no lo estoy haciendo a ustedes como una especie de como de rechazo hacia la familia, ¿no? No es que yo esté procurando que ustedes se vayan contra sus familiares, pero a veces hablaba yo con una hermana y de la familia uno espera mucho, y a veces eso es peligroso, porque en algún momento pues generamos tanta espera en ellos que los endiosamos y no esperamos en Dios, sino esperamos en ellos, y eso nos trae después sufrimientos y aflicciones bastante fuertes. Entonces, cuando estemos cargados con nuestra familia, si alguno se encuentra cargado, diga como dice la propaganda de Dolorán: sí, Señor. No sé, se carga con su familia, se carga con sus parientes, se carga con los cercanos, porque pues hacen cosas que uno no esperaría. Sin embargo, Dios nos recomienda: no dejemos que nuestro corazón se cargue como de querer ver la justicia de Dios o querer provocar esa justicia de Dios nosotros con nuestras oraciones, sino de que le dejemos esa justicia a Dios, dejémosle esa carga al Señor, entreguémosela a Él y esperemos que Dios no nos dejará para siempre caídos. Llegará el momento que Él nos levantará, porque su objetivo es glorificarse, pero pues eso a veces tiene su tiempo y uno quisiera que fuera más pronto de lo que uno piensa, pero a veces pues no siempre va a pasar así. Bien, vamos a ver ahora la otra carga que también se nos genera, y es la carga que nos generan las necesidades materiales. Esa es una situación que carga mucho hoy en día, pues con tanta inestabilidad laboral, con tantas circunstancias y necesidades que se presentan,
pues desde luego que también nos vamos cargando con esas necesidades. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 34. También encontramos ahí algo muy importante en la escritura, ¿no? Que nos ayuda como a meditar en eso, ¿no? Y a pensar que pues no es que no haya que hacer nada, pero pues que Dios sea quien nos ayuda en medio de esas cargas que se nos generan a través de las necesidades materiales. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces aquí entramos en un tema que es complicado, ¿no? Yo creo que a quien no le afana el arriendo, ¿no? Que uno dice, tranquilo, pastor, usted enseñaba ahí que no nos afanemos por nada, una palmadita en el hombro, y uno dice, no se afane por lo del arriendo, que eso, Dios es glorioso y Dios proveerá, ¿no? Entonces, si ustedes se afanan por un arriendo póngale de 500, de 800 o de 1.000.000, pues lógicamente a mí también me ha pasado que me afano porque son 4.500.000 de arriendo de este lugar, y sin contar los servicios y sin contar la retefuente y sin contar otras arandelas, la alimentación. Entonces, más o menos ustedes saben que el afán de esta iglesia son 7 millones de pesos mensuales. Y entonces a uno le podría decir, claro, igualmente, o sea, yo los entiendo a ustedes, yo creo que ustedes también de pronto piensan también en este lugar y en las necesidades. Entonces la Biblia, no, por nada estáis afanosos, ¿no? Entonces dice, no, pues, ¿qué lo afana a uno? El qué comeremos, el qué beberemos y el qué vestiremos, ¿no? Y aquí no dice bien dónde meteremos la cabeza. Entonces Dios nos pide a nosotros, o dice a nosotros, que tengamos una confianza, ¿no? Pero esa confianza en Dios no significa negligencia, ¿no? Por nada estéis afanosos, no significa sentarse y no hacer nada. Significa dos cosas importantes. Número uno, poner en primer lugar a Dios, ¿no? Esa es la primera, dice, buscar primeramente el reino de Dios. Sí, eso es una necesidad, pero la primera y más grande de todas es primero buscar a Dios. Porque uno afanado por el arriendo, por el vestido, por la comida y sin Dios, va a meterse en más problemas. Va a hacer un roto mucho más grande. Se va a cargar, y uno cargado, voy a poner ejemplo, una persona que no tiene trabajo o tiene y no le alcanza, o está endeudado, o está en situaciones económicas duras, y llega a su casa y lo reciben en la casa. Bueno, y ya llegó el recibo, ya llegó esto, se necesita pagar esto, el niño necesita zapatos, el uniforme, los cuadernos, y usted necesitado, apenas aruñando para lograr completar lo del arriendo posiblemente, o lo del mercado, y le salen con una cosa de esas, pues uno comienza a cargarse, y cuando uno está cargado, por lo general, habla grotescamente, por lo general uno grita, por lo general uno contesta mal, por lo general uno cierra las cejas y vive como estresado porque se siente cargado. ¿Cuántas personas no piensan de pronto en su hogar que usted no lo tienen en cuenta sino a la hora de poner plata? ¿Sí? Hasta en la iglesia eso ha pasado, ¿no? No es la excepción. Perdón, se detuvo la cámara ahí. Entonces dice, el pastor solo lo llama a uno a ver cuántos tamales va a dejar, ¿no? Entonces esa es como la carga, ¿no? Solamente a ver económicamente. Entonces uno como que solo importa en la economía. Estamos tratando de cambiar eso. Pero a veces pasa, ¿no? Ayer, por ejemplo, no les estoy dando una queja, pero sí les estoy llamando a que meditemos sobre eso. Ayer tuvimos pocas personas que vinieron a ayudar al trabajo, y
pues lógicamente terminamos muy tarde, el trabajo se nos extendió más de lo habitual y entonces pues a veces la carga queda como en unos pocos y los demás no nos afanamos tanto. Entonces ahí sí somos muy de tranquilo, pastor, que Dios proveerá. Mire, eso ahí dice la Biblia, que no nos afanemos por nada. Pues el que yo me preguntaría si usted estuviera en mi lugar y fuera usted el que tuviera esa responsabilidad, si estuviera tan tranquilo sabiendo que toca reunir 7 millones de pesos, ¿no? Entonces sé que sería diligente, sé que trabajaría, sé que se movería y sé que esperaría que las cosas le salieran bien y que Dios se encargue el resto, ¿sí? Pero a veces vemos un poco que esa carga no está a veces como muy entendida por todos y no hay ese compromiso equilibrado para decir vamos a irnos rotando porque siempre las mismas personas se van a terminar cargando. Yo eso me lo conozco. El único que no se puede cargar es el que vive en la iglesia, porque ese no puede decir, hoy no, hoy me siento desalentado y no puedo estar, ¿no? Ese siempre tiene que estar. Pero los que vienen de lejos, entonces dice, yo vengo y ayudo, y de pronto lo hace de buen corazón y lo hace, ¿verdad?, por amor al Señor y la necesidad de su obra. Pero a los 8 días vuelve el mismo y a los 8 días vuelve el mismo y nadie de nosotros dice, venga, yo también voy a colaborar y para que esta persona descanse y no se vaya cargando con los días porque yo ya me conozco eso. Entonces nosotros nos quejamos a veces de decir, es que sí ve que la iglesia, hombre, no, la gente se cansa, es el trabajo, le echamos la culpa al trabajo. Y pienso que, bueno, posiblemente ha habido una mala distribución del trabajo, pero también sé que dejamos sola a las personas que ayudan. Entonces, cuando dejamos solo a unos pocos ayudando, pues los demás se van a cansar y se van a cargar, ¿sí? En cambio, cuando la carga es repartidita, entonces yo vengo por ahí una vez al mes o 2 veces al mes, no me va a ser tan gravoso como cuando se me hace como un compromiso ya estar cada 8 días. Entonces ahí les dejo esa inquietud porque es bueno que ustedes mediten en eso, porque la carga debemos compartirla y no solamente una emoción del momento y un abrazo, sino que hay que estar atentos para que esas personas que nos ayudan no sientan que si ellos no van, entonces nadie viene, ¿no? Tratemos de que ojalá nos naciera. Yo a veces soy ¿cómo le dijera eso? ¿Cómo se llamaría eso? Como, como le digo yo, como que tengo una fe como a veces ciega, ¿no? Que uno piensa que eso sí surge voluntariamente, que eso sale espontáneamente, que eso brota como que ese ánimo pronto se va multiplicando y se genera. Pero he comprobado en el tiempo que si uno como que no lo están motivando, llamando o vinculando, a veces eso solito como que no se da. Entonces tratemos de tener en cuenta eso porque sí se va presentando esa circunstancia con los hermanos, ¿no? Entonces, vamos con otro punto para no dilatarnos tanto. Vamos con el punto número 3. Y se une mucho a lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué otra cosa nos carga? Cuando sentimos que estamos asumiendo las obligaciones de otro. Y eso sí que es muy típico, ¿no? En nosotros los seres humanos, ¿no? Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9. 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9. Si alguno nos hace el favor de leerlo, le agradezco. Amén, pastor. Según de Corintios del 11 del 8 y 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos
que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Bien, amén. Vamos a complementarlo ahí en el contexto para que nos quede ahí todo juntico. Segunda de Corintios 12, 14 y 15. Bueno, sí, señor. Para seguir en esa línea, dice el 12:14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Bien, entonces aquí en este contexto del apóstol Pablo, entonces se presentaban algunas circunstancias en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios fue una iglesia que menospreció mucho el apostolado de Pablo y bueno, tenía muchas controversias frente a él. Y entonces aquí se presentaba eso, o sea, de pronto Corintios no era muy dada a participar de las necesidades y él trataba de asumirlas personalmente y aparte de eso, pues la otra iglesia, ¿no? Los de Macedonia también contribuían para poder ir a ver a los corintios, pero los corintios como que se sentían o se hacían los desentendidos de esa necesidad y la tenían que asumir otros. Entonces una de las cosas que nos carga mucho, y eso se ve en todos los ámbitos, ¿no? Cuando en una empresa el antiguo hace menos que el nuevo. Entonces el nuevo casi que le toca hacer casi lo del antiguo, entonces comienza a cargarse, porque a la hora de recibir el sueldo, pues cada uno recibirá su sueldo y no va a ser compartido, pero a la hora de las responsabilidades del trabajo, entonces se tiende a recargar el trabajo hacia uno, cuando en el hogar igualmente pasa, ¿no? Entonces hay algunos que ejercen más tareas en el hogar que otros, entonces cuando uno tiene que asumir las obligaciones del otro, uno siente que está asumiendo la obligación del otro, comienza a cargarse porque siente que el otro no contribuye o no retribuye también su parte dentro del hogar y dentro de la familia. Y eso se ve mucho en las casas, se ve mucho en los hogares, se ve entre los esposos, es decir, la esposa siente que tiene una carga porque el marido no ayuda, no colabora, no ayuda ni siquiera a mantener el orden, sino genera desorden, entonces comienza a cargarse porque siente que aparte de que no contribuye a ayudar a mantener el orden, aparte de eso genera desorden, entonces eso genera carga cuando solamente de un solo lado se genera la economía, se genera carga, cuando entre los hijos a uno se le recuesta más la responsabilidad que al otro, eso genera carga porque siento que le estoy haciendo lo del otro. Y así mismo ocurre también dentro de la misma iglesia, a veces se presentan esas cosas y como lo vemos acá en la iglesia, en la situación que presentaban los corintios, también nos pasa, ¿no? No podemos nosotros esperar que otros hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿sí? No debemos entregar esas cosas que nos corresponden. Todos tenemos una responsabilidad y no debemos entregarlas simplemente y recostarnos para que otros sean los que la hacen, sino que eso, por eso le digo yo, eso genera cargas. Entonces, el que lo llevan, hay un dicho por ahí popular que dice que cuando el muerto sabe que lo están cargando, ¿qué pasa? Entonces, que son de buenos dichos. Se hace muy pesado. Se hace más pesado. Entonces, cuando las personas dicen, eso allá hay quien haga, eso hay quien ayude, eso hay quien colabore, entonces las personas empiezan a desentender y entonces la carga se hace más pesada, ¿sí? Entonces las personas me dicen, ¿y dónde están los otros? ¿Y por qué los otros no ayudan?
y por qué nadie más se compromete, y por qué nadie más colabora, y por qué nadie más se vincula. Entonces comienza a generarse una carga entre los que están haciendo, porque sienten que están asumiendo también las responsabilidades de otro, porque los otros no se vinculan, y como los otros ya saben que hay quien lo haga, pues se desentienden fácilmente de sus tareas, y entonces eso empieza a generar cargas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado para no caer en los mismos errores y seguir en las mismas, porque si no, entonces esto no va a mejorar, no va a cambiar, no vamos a encontrar el verdadero equilibrio y lo que Dios quiere, precisamente por eso, porque volvemos a dejar las cargas, ¿no? Entonces, alguna vez lo explicábamos que la iglesia es como una pirámide, ¿no? Como un triángulo. A ver si yo tuviera un triangulito acá, no tengo. La iglesia es como un triángulo, ¿no? Y el triángulo, cuando no sabemos manejar las cargas, entonces el triángulo queda así, ¿no? Y entonces una sola persona abajo, perdón, es que no puedo hacerla y poner la persona aquí abajo, ¿no? Sosteniendo todo el triángulo, le va a quedar muy pesado, lo va a poder llevar por algún tiempo, pero va a terminar cargándose y soltando eso porque está cansado. Entonces soltó la carga, soltó la maleta, soltó el peso. Pero cuando el triángulo se da la vuelta y no se le deja la punta hacia abajo, que una sola persona sostenga a todos hacia arriba, sino que más bien la idea es tener a hartas personas abajo para que ayuden a sostener a los de arriba, porque pues entre más personas hay abajo, más podemos sostener el peso entre todos. O sea, el peso tiene que ser distribuido. Y entonces ahí es donde se empiezan a generar esas cargas entre nosotros, porque empezamos a dejar que una, dos o tres o 5 personas se encarguen de vincularse a los quehaceres, no solamente del hogar, porque en el hogar pasa, no solamente del colegio de los niños, porque también pasa con eso, entonces que las tareas, entonces siempre la mamá, y entonces los otros no ayudan, no colaboran, que la loza, no siempre la mamá, o siempre, bueno, la hija, o la hermana, o el que sea, y entonces empiezan a dejar esas cargas solamente a uno, y entonces termina la persona cargándose, porque siente que todos duermen, que todos comen, que todos participan, que todos reciben, pero a la hora de los quehaceres está solamente distribuido en unas pocas personas y los otros no. Entonces eso es lo que a veces nos carga. Sentir que tenemos que asumir también las obligaciones o los compromisos de otras personas. También les hago esta sugerencia. Cuando ustedes por X o Y razón, ustedes tienen, recuerden que tenemos como unos grupos de arreglar la iglesia, ¿no? Tenemos también unas personas que se van a encargar de la cooperativa. Cuando usted no pueda asistir, entonces usted, si se le presenta un inconveniente, porque eso se presenta, entonces usted es el que tiene que buscar la manera de hablar con otro hermano para que lo supla y informa. Entonces dice, pastor, yo no puedo ir, yo ya hablé con la hermana tal para que ella me hiciera el favor de reemplazarme, yo cuadré con ella, entonces yo cambio con ella para la próxima vez, ya solucioné eso, entonces para informarle y para ver si yo hablo con el grupo o le dice usted, bueno, entonces ya uno mira, eso es una ayuda, porque las personas no pueden asistir, ¿cierto? O sea, hay una calamidad o hay una dificultad, eso se entiende, pero a última hora uno que va a poder resolver nada. Y las dos personas o la persona que se ha encargado de hacer el aseo, si no llegaron los otros, le toca sola, entonces se empieza a cargar, dice, ¿y los otros dónde están? ¿Sí? Entonces no solamente no cumple, no porque no quiera, porque evidentemente hay una calamidad, pero no gestiona, no lidera, no soluciona. Entonces eso es una persona que lidera y que es un buen líder, dice, bueno, no puedo estar yo, pero voy a delegar a alguien, voy a hablar con alguien o voy a avisar con tiempo para de pronto se pueda conseguir a esa persona que supla ese hueco, esa ausencia, porque esa es una tarea que me corresponde a mí, con la cual yo me comprometí y voy a tratar de ser responsable, aunque no pueda ir, voy a buscar qué persona lo puede asumir, porque si yo no hago esa tareita, si no cumplo con eso, se va a cargar la persona que tiene que asumir la responsabilidad sola. Entonces sí, de pronto lo tomemos como un jalón de orejas y de pronto como que digamos, empezó el pastor a regañar. No lo tomemos como eso, sino como una enseñanza que nos sirve para la vida y para la casa y para todas las cosas, porque no podemos dejar que la iglesia se empiece a desordenar simplemente porque pues estamos en un tránsito, en unas circunstancias un poco difíciles
que a todos nos han afectado, pero no podemos nosotros como lavarnos las manos. Todos tenemos que asumir responsabilidades. Estamos asumiendo posiblemente tareas que otros abandonaron porque dejaron las tareas abandonadas. Pero hagámoslo para el Señor y hagámoslo de corazón. Y tratemos de vincularnos más, tratemos de estar más atentos, tratemos de estar más pendientes de la necesidad, para que eso no quede tan recostado a algunos pocos, porque yo sé por qué les digo eso. Termina el día que las personas se cargan, no vuelven, y después uno dice, ¿por qué no vuelven? Porque se cayó la señal. Perdón que se me cayó el internet por un momento, pero ya retomo. ¿Me escuchan ustedes ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Pensé que era que ya estaban por allá llorando. Menos mal que no. Espere porque ahora yo no sé qué me pasó acá. Entonces, tenemos que entender eso para que la iglesia pues pueda funcionar bien y las cosas cada día van mejorando para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, busquemos la manera de encontrar cuál es mi responsabilidad, a qué me comprometí, tratar de cumplirla. Cuando se me presente la dificultad que no pueda, pues tratar de delegar, de buscar una salida, una respuesta para no empezar a hacer carga, ¿no? Y tratemos de estar un poquito más vinculados a la necesidad para que nos vayamos organizando, nos vayamos rotando y vayamos encontrando un equilibrio, porque yo sé que ayudar una vez al mes no es tan gravoso como ayudar las 4 semanas del mes. Eso cambia mucho, ¿no? Entonces sí les pido por favor que entendamos un poco eso, y no solamente lo hagan con la iglesia, sino también pues miren en sus hogares cómo están distribuidas las tareas, para que todos tengamos una tarea más o menos equilibrada, para no generar cargas entre los mismos familiares, entre el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. Amén. Bien, por último, ya para ir terminando, no sé qué horas tienen ustedes porque se me perdió el reloj aquí, no lo veo. 7:56. Ah, bueno, listo. Entonces, la última, las cargas, la última carga, las exigencias sin ejemplo, eso también carga mucho, ¿no? Cuando se nos exige algo, pero no se nos da el ejemplo que se nos está exigiendo. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 4. Eso sí que carga, ¿no? Eso, y se ve mucho entre los padres, sobre todo en la crianza. Pienso yo que hay que saberlo manejar, porque una cosa es lo que yo haya hecho antes de conocer a Cristo y otra cosa es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora lo vamos a explicar para que lo entendamos bien. Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 4 nos dice de la siguiente manera el Señor Jesucristo, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndose. Entonces había ahí dos tipos de personas, hay los que seguían a Jesucristo y la gente. Dentro de esa gente, ahí estaban los escribas y fariseos también, y desde luego que habían personas gentiles de igual manera. En la cátedra comienza la exhortación del Señor Jesucristo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan, oigan esta palabra, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos, los flecos de sus mantos. Entonces, bueno, era hasta el 4. Entonces, ¿qué nos dice acá el Señor Jesucristo? Y esas eran las cargas que tenía también el pueblo judío. También veía con tanta hipocresía la exigencia de los escribas y los fariseos a la hora de exigir la ley de Dios, a la hora de exigir la palabra
eran estrictos, eran exigentes, pero ellos no querían dar el ejemplo, no querían también enseñar con el ejemplo, y era fácil ponerle la carga, era fácil, hagan, a ver, ore, a ver, haga esto, a ver, humíllese, a ver, dobléguese, a ver, usted baje la cabeza, a ver, usted acepte la exhortación, a ver, eso es fácil exigirlo. Pero cuando nos toca asumirlo, ahí es donde las cosas cambian, porque nosotros también esperamos ver un ejemplo, ¿no? Entonces voy a ponerme de ejemplo igual. Ustedes esperan ver un ejemplo de mí y yo espero ver un ejemplo también de mis autoridades superiores. Sus hijos esperan encontrar un ejemplo en ustedes, ¿cierto? No esperemos que nuestros hijos sean los que nos dan el ejemplo. Uno espera encontrar el ejemplo de sus padres, espera encontrar el ejemplo de sus líderes, ¿no? Y de las personas que ya llevan más tiempo en la iglesia, pues uno espera que ellos sean los que dan el ejemplo, ¿no? Por el conocimiento, por el tiempo que tienen, ¿cierto? Y pues desde lógica esperamos que la iglesia sea un ejemplo, esperamos que las autoridades sean un ejemplo y así sucesivamente esperamos, los que estamos abajo esperamos más del que está arriba, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la carga? Que es fácil enseñar a amar al prójimo, es fácil enseñar. No, es que ustedes tienen un problema, al favor, y se sienta usted aquí, se sienta usted aquí. Y hable usted, vamos a confrontar cuál de los dos está diciendo la verdad, cuál de los dos está en lo correcto, cuál es el mentiroso, cuál es el hipócrita. Eso es fácil ponérselo a los demás. Pero cuando nos toca asumirlo a nosotros, entonces uno se carga y dice, bueno, pero ¿por qué lo que nos han enseñado no lo practicamos? ¿Cierto? Entonces la iglesia enseña que hay que rescatar al satanista, que hay que rescatar al endemoniado, que hay que ir por las almas perdidas, por el débil, que el Señor dejó a las 99 y se fue por la perdida. Pero acá no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la carga. Bueno, y entonces todo eso, ¿dónde quedó? ¿Dónde queda que somos una iglesia de restauración y no estamos restaurados? Entonces atamos cargas pesadas y difíciles de llevar. Pero miren lo que dice el Señor. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace a nosotros para que no nos carguemos con esta circunstancia que estamos viviendo? No se fijen si estamos haciendo lo correcto, sino que si Dios lo enseña, hagamos lo que Dios enseña, porque nosotros le daremos cuentas a Dios. Ustedes no hagan lo mismo, porque a veces, ¿qué pasa? Que los hijos, por ejemplo, voy a poner esta circunstancia. Todos tenemos una historia de pecado, todos venimos, en su mayoría, los que estamos aquí, que somos adultos, venimos del mundo. Y venimos de un mundo donde tomábamos, bailábamos, fornicábamos, nos drogábamos, nos alcoholizábamos, peleábamos, bueno, hacíamos de todo. Vivíamos una vida desordenada. Y entonces ahora le decimos a nuestros hijos, hijo, yo no haga eso porque es que yo sé, yo hice eso, yo practiqué. Ah, como usted lo hizo, entonces ahora no quiere que yo lo haga. No, es que yo lo hice cuando no conocía de Dios y de eso aprendí. Yo soy un espejo, no para que usted lo quiebre y no acepte la imagen o el reflejo de lo que hay ahí, sino que le está hablando alguien que ya salió de esa vida arrastrada y tiene la experiencia y la autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque eso lo hizo, pero ya no lo hizo, ya cambió, ya se arrepintió. Entonces a veces nuestros hijos se aprovechan de nuestro pasado para decir que no tenemos la autoridad moral para decirle, no haga eso, porque usted también lo hacía, entonces ¿para qué me viene a decir a mí?